Gabriela ha ido a España a reproducir lo mismo que reproduce desde Confilo, que no es otra cosa que la propaganda y la visión del régimen cubano con relación a la realidad de Cuba. Hace 4 años comienza Confilo y comienza un contexto en el que se evidenció mucho las problemáticas internas que estaban ocurriendo a Cuba producto de una escasez que hay que explicar, que muchas veces no se explica, porque sobre todo la propaganda hace mucho hincapié en las problemáticas, precisamente en ese contexto en el que se dio, en el que comienza Confilo, que es después de las protestas del 11 de julio, que creo que fue internacionalmente, de hecho todavía hoy uno puede buscar en redes marchas en Cuba, y aunque el 1 de mayo fue muy reciente y fue un éxito total, generalmente lo que sale, si no sale de primero, saldrá de segundo, que han pasado varios años, va a ser ese 11 de julio, que incluso tuvo una respuesta que está completamente silenciada. No lo busca en ChatGPT. ChatGPT lo que te dice es que en julio la protesta Cuba en Cuba fue la del 11 de julio. Entonces todas las respuestas que tuvieron, tanto esa protesta como un precedente que tuvo, que fue el 27N, 27 de noviembre, donde se reunieron un grupo de personas contrarrevolucionarias y revolucionarias a exigir la necesidad de que hubiese una crítica principalmente revolucionaria, ¿no? Porque lo que pasa ese 27N fue una fecha, un momento muy interesante en el que se llama la atención de si después de un contexto de COVID en el que todo se paralizó, que incluso la vida política del país sufrió muchísimo porque no había esos espacios de popularidad, de intercambio popular con el gobierno, porque bueno, se podían hacer muy pocas cosas. Después de eso pasa ese 27N, que la contrarrevolución trata de tomarlo, trata de hacer una protesta por un movimiento que se llamaba San Isidro, que fue un movimiento contrarrevolucionario, y a esa especie de marcha se suman también revolucionarios exigiendo su derecho legítimo a recuperar esos espacios de diálogo con los ministerios y con la política en general. Eso, por supuesto, se tergiversó y se tomó como, se vendió después en los medios de comunicación como una protesta contrarrevolucionaria y tuvo una respuesta desde la sociedad civil que fue la tángana, que no fue tan visibilizada, y si fue visibilizada generalmente fue para criticarla, ¿no? Porque la tángana fue una respuesta que ni siquiera salió de las organizaciones, fue una reunión popular de muchísimos jóvenes que hicieron discursos que en ese momento quisimos plantearnos qué revolución queríamos después de ese momento de parálisis. No hay nadie que pueda creer, como dice, por ejemplo, esa niña, que la gente salió a la calle el 11 de julio única y exclusivamente por una escasez que se explica como parte del bloqueo. La gente no salió a la calle única y exclusivamente a pedir jabón, comida y vacuna. La gente salió a la calle el 11 de julio y por ahí están cientos de videos a pedir el fin de un régimen como el comunista, a pedir libertad, a pedir derechos políticos y a pedir participar. Y esa niña ha dicho que el 11 de julio fue un derivado producto de la COVID y la escasez, porque en Cuba se perdieron durante la COVID, como no se podía salir, los espacios populares de intercambio y participación política de la gente. Y esa niña dice que el 27 de noviembre, que lo entiende como un preludio del 11 de julio, fue un espacio donde se reunieron contrarrevolucionarios y revolucionarios para exigir su derecho a tener un intercambio con las autoridades y con las instituciones que se había cerrado durante la pandemia. Eso es fantasía, para no decir que una paja mental que única y exclusivamente puede caber en la cabeza de alguien que ha utilizado su posición en su beneficio personal y que ha disfrutado de un espacio donde no hay absolutamente nadie que pueda hacerle la contrapartida. Porque nada más lejos de la verdad, primero, de que en Cuba existan espacios populares de intercambio político, porque esa es la paja mental que ha construido la doctrina y la intelectualidad castrista para decir que en Cuba tenemos una democracia diferente, porque en Cuba, cuando los espacios de participación política en el mundo entero se expresan a partir del voto, en Cuba se expresan en espacios de participación popular que son diferentes. Conversar con el ministro, como se quería hacer el 27 de noviembre, una asamblea de rendición de cuenta en un barrio. Esos son los espacios de participación popular que esa niña
dice que se habían perdido durante la COVID y que la gente salió a reivindicar el 27 de noviembre y el 11 de julio. A mí me da pena cuando yo veo gente joven como esta muchacha asumiendo posiciones de este tipo, porque además no se trata de respetar un criterio diferente, se trata de irrespetar al que manipula, porque ahí no estamos hablando de algo que esa niña piensa, ahí no estamos hablando de un ideal, ahí no estamos hablando de la identificación con un proceso social. Ahí estamos hablando de una persona que ha tergiversado la realidad y ha incluido mentiras en su relato única y exclusivamente para defender y para legitimar un régimen que es completamente discriminatorio y opresivo. Y eso, cuando menos, se habla de complicidad. Y los cómplices son también responsables. Vamos a estar aquí y no estemos en la cola del pan. Y son también responsables, sobre todo si se están beneficiando del asunto. Y un viajecito a España le conviene a cualquierita. Y recuerden siempre que se empieza por un viajecito a España y se termina, como termina Humberto López, siendo miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con un carro y un apartamento. Y eso ya te entierra completamente en el fango. Pero estas personas son pichones de Humberto López que han visto que la labor que realiza Humberto López se premia en un espacio como Cuba y lo que están haciendo es aspirando a ese premio, que por supuesto hay que trabajar duro para eso y hay que hacer este tipo de cosas. Ver cómo el bloqueo sí afecta, no es lo mismo cuando te lo cuentan, porque nos dicen muchos, no, que siempre es el bloqueo. Yo creo que cuando tienes la oportunidad de verlo, es la mejor campaña que se puede hacer en contra del bloqueo, que la gente realmente lo pueda vivir. Y ahí vimos cómo el país estaba haciendo un esfuerzo gigante en que las personas tuviesen una atención médica de calidad, a pesar de que teníamos los hospitales abarrotados, todo el que llegara con el más mínimo síntoma era ingresado y le tenían que garantizar 5 comidas al día. Entonces, desde el principio hasta el final, las personas que estuvimos yendo, desde que empieza la pandemia, empezamos a ver cómo se iban cada vez haciendo más difícil, tanto la comida, cada vez había menos, siempre estuvieron las 5 comidas, lo que la calidad sí fue desmejorando mucho. Por ejemplo, al principio, lo que era habituallamiento como guantes, como uniformes, habían suficientes, tú podías cambiarte de guantes. Llegó un punto de la pandemia en que nosotros reutilizábamos los guantes, que probablemente la prensa esta contrarrevolucionaria hubiese vendido eso como lo vende todo, como una derrota, ¿no? El hecho de que no pudiésemos abastecernos de guantes, yo lo siento como una victoria, que a pesar de toda la precariedad que llegó a haber con la pandemia, en que nos quedamos en una crisis profundísima y tremenda, la gente seguía yendo y entendíamos la necesidad, bueno, hay que cuidar los guantes, hay que cuidar lo poquito que tenemos, porque en esa pandemia pasó algo que yo creo que es, y me gusta mucho partir estas conferencias a partir de ahí, porque creo que es lo más representativo del bloqueo, porque es lo que hace el bloqueo, que es que necesitábamos respiradores y Estados Unidos negó la entrada de respiradores a Cuba. Y se nos murió muchísima gente en lo que nosotros construíamos nuestros propios respiradores de plástico, porque Estados Unidos no permitía la entrada y bueno, es la asfixia, esta que siempre mencionamos como un símil. La asfixia esa en ese momento fue verdadera, asfixió realmente al pueblo. De los alegres hijos de esta tierra cubana. Estas imágenes que estamos viendo son las que yo digo que forman parte de esa convocatoria que hizo Díaz-Canel el 17 de julio de 2021. 17 de julio de 2021, 6 días después del 11 de julio, en un espacio donde la misma prensa internacional decía que se estaban buscando detenidos en las protestas en Cuba mientras miles acudían a un acto pro revolución. Y hay que recordar que esa misma nota de France 24, para que la memoria social de la gente se reactive, esa misma nota de France 24 decía que en ese mismo acto de teórica reafirmación revolucionaria se detuvo a una persona que empezó a gritarle cosas a Díaz-Canel. Y las fotos de ese hombre anduvieron por todos lados, pero lo peor de eso es que eso que ella usa hoy como un elemento para decir nos asfixiaron, nos mataron durante la pandemia, qué malos son, eso trajo consigo que hasta las personas que le habían pedido a los cubanos que se mantuvieran en sus casas, que no salieran, que impusieron multas si tú salías para la calle, el tipo que salía todos los días en la televisión nacional, que era el doctor Durán. Ese hombre salió en la televisión nacional el día de la tangana esa, que tuvo que anunciar 50 y tantas muertes ese día en ese mismo parte, diciendo que sencillamente había sido una demostración de pueblo necesaria. Nos escucha. Así es, Cuba vibró hoy en la mañana
porque los que se concentraron aquí en La Habana representaban a toda Cuba y realmente vibró en el corazón, en el sentir de todo este pueblo que lucha por mantener su soberanía totalmente. Cuba luchaba por salvarse y la preocupación de Durán era la soberanía del país, que la soberanía del país para todos los propagandistas y las personas como él, que son profesionales pero que terminan siendo propagandistas, defienden, pues la soberanía para esas personas es sencillamente la supervivencia de la revolución, de ese sistema comunista que hoy está identificado en una única fuerza política que es el Partido Comunista y toda la clase que se nuclea a su vera. Y estoy diciendo todo esto para recordar que hoy mismo, cuando esta señora desde España está diciendo que la pandemia fue una muestra de la resistencia del pueblo cubano, una muestra de la resistencia de los cubanos en función o contra el bloqueo, realmente lo que se hizo con la pandemia, fue utilizarla como una justificación para reprimir aún más a quienes salieron el 11 de julio, no por una escasez, no por el hecho de que se sentían orgullosos, porque como esa niña dice, ella se sentía orgulloso porque dice que al inicio de la pandemia había de todo, había batas, había guantes que se fueron agotando a medida que la pandemia fue aumentando en el país. Eso es ridículo decirlo, porque en Cuba mi suegra, que es ginecóloga, hace muchos años no tiene guantes para trabajar en su consulta. No con la pandemia, desde antes de la pandemia. No se puede decir sencilla y llanamente que Cuba tuvo que construir respiradores de plástico porque los Estados Unidos le prohibieron al régimen cubano comprar ventiladores. Esa fue una línea de pensamiento explicada única y exclusivamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es una nota que sacó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubanos en medio de la pandemia para justificar por qué la gente se estaba muriendo por miles en los hospitales. Y sencillamente dijeron que habían compañías norteamericanas que se habían negado a venderle a Cuba por culpa del bloqueo. Y el problema es que lo que todo el mundo dijo en ese mismo momento es que esas mismas compañías que producen ventiladores, que producen respiradores, que no son muchas compañías en el mundo, porque estamos hablando de equipamiento médico muy específico, tuvieron una demanda tan grande de equipos de ese tipo en el medio de la pandemia que decidieron priorizar a quién suministraban. Y por supuesto, ¿a quién van a suministrar? A la gente que paga en un momento de demanda. Y eso pudiéramos hablar de la perversión del capitalismo en mercado. Si usted quiere, hable de eso. Pero no le mienta a un pueblo que se está muriendo, sencilla y llanamente, que usted diga que lo están matando por culpa de un bloqueo que le ha prohibido tener respiradores. Porque yo le recuerdo a la gente que la crisis del oxígeno en Cuba durante la pandemia, están los titulares, nosotros lo cubrimos como medio también, tuvieron que ver en amplísima medida con una crisis de oxígeno que se generó porque una de las plantas o la única planta que tenían a disponibilidad del país se rompió en medio de la pandemia. No tenían ni oxígeno, pero yo digo más. ¿Qué hacemos hablando de una pandemia en la que teóricamente ella decía que teníamos de todo? Teníamos hasta 5 comidas diarias. Yo oigo esas cosas y es como que esa niña, claro, no puede poner en conflicto las imágenes de los hospitales reventados de mierda, de los hospitales llenos de cucarachas, de los hospitales donde no hay absolutamente nada. Claro, eso no lo puede poner en conflicto porque es una propagandista. Y la propaganda parte de construir una realidad paralela que lo único que haga sea beneficiar al poder. Pero hoy, no estamos hablando de la pandemia, hoy, en febrero y marzo del 2025, la crisis del oxígeno en Cuba continúa. Esto es un reporte de 14:30 de marzo del 2025, donde se aseguraba que en La Habana solo quedaba oxígeno para las personas que estaban en peligro de muerte. Si usted tenía una enfermedad respiratoria y usted requería un oxígeno en su casa para un momento puntual, mire, jódase. No había en Cuba, y estamos hablando de 2025, porque realmente la ineficiencia, y yo insisto en esta idea, la ineficiencia, la falta de previsión del régimen cubano no tiene absolutamente nada que ver con las sanciones norteamericanas. Yo no estoy negando la influencia que puedan tener las sanciones norteamericanas en la estructura o en el desempeño económico de Cuba, pero la esencia fundamental del desastre del país no tiene que ver con las sanciones norteamericanas. Y por último, yo le recuerdo a Gabriela, cuando todo el mundo se estaba cerrando por la COVID,
Cuba en marzo del 2020 todavía estaba diciendo que eran un país libre, sano y abierto al turismo, que Cuba era un país seguro. Y ahí estaban los funcionarios del Ministerio de Turismo llamando a que viniera todo el que quisiera entrar al país cuando ya se sabía que la vía de transmisión de la pandemia, de la enfermedad, era por contacto. Estamos hablando de un país que es taciturno y que utiliza esta gente que no tienen absolutamente ningún escrúpulo, para no decir que no tienen ni dos dedos de frente, porque yo sí creo que tienen dos dedos de frente, y eso es lo peor, eso es lo que lo hace más cómplice, porque son gente cognisciente, son gente que sabe lo que está diciendo y son gente que sabe cómo está manipulando la realidad. Entonces, de ahí salimos en una crisis profundísima que después se evidenció con un descontento popular como el que pudo haber en el 27N, que fue una cuestión mucho menos violenta, porque Cuba no se caracteriza por ser un país políticamente demasiado violento, porque se han construido muchos espacios de diálogo, y en ese momento esos espacios de diálogo no estaban cumpliendo, porque teníamos otras muchas prioridades, la función que se supone que tienen que cumplir, y a partir de ahí es que se da el 11 de julio, que fue un llamado de atención a recuperar esos espacios de diálogo, y que fue un momento preocupante por lo violento. Generalmente esa violencia que hay en las redes pocas veces sale como una explosión, porque incluso se supone que hay lugares donde uno pueda canalizar esos descontentos, aunque muchas veces esos descontentos no tengan solución en la práctica, porque son descontentos causados por la escasez. Y a la escasez se le puede dar explicación, pero muchas veces no se le puede dar solución. Lo máximo que podemos hacer es generalmente tratar de que el pueblo entienda, y por suerte el pueblo de Cuba en su mayoría comprende las carencias, pero es complicado, a pesar de que se hace mucho y ha sido un pueblo que ha resistido mucho, exigir resistencia en un contexto en el que cada vez no está más complicado, tanto el tema de la electricidad como el tema de la alimentación. Sin embargo, creo que la resiliencia que ha demostrado el pueblo se ha visto en las marchas populares que se han convocado últimamente, porque el 11 de julio fue una experiencia interesante, sobre todo porque polarizó bastante a la población. Si bien hubo una población que en ese momento se sintió bastante desapegada al proyecto, sintió que a lo mejor esa no era el futuro que querían, y es bueno hacerse también esas preguntas, y es bueno que haya ese diálogo entre distintas formas de pensamiento. Hubo otra parte de la población que se dio cuenta que la revolución que dábamos por hecho a lo mejor no se podía dar tan por hecho, y podía tener podía ser cuestionada, y creo que eso radicalizó mucho el pensamiento político en ambos sentidos, ¿no? Los cubanos puede que no sean violentos porque, uno, no han tenido la oportunidad de expresar al mismo nivel que el régimen que los oprime la violencia con que ha sido tratado por más de 6 décadas. Lo que sí está clarísimo es que hay un régimen que es profundamente violento, esencialmente discriminador. Y ese es el régimen que hoy controla Cuba, y el régimen que tú fuiste a defender a España y que todos los días defiendes de la televisión nacional. Ese régimen es profundamente violento, porque negar la posibilidad de que, supongamos, voy a darte la razón, supongamos que son capaces de ganar una elección libre mañana y que ustedes tienen la mayoría absoluta y la capacidad de ganar una elección limpia mañana. Y cuando me refiero a ustedes, me refiero al Partido Comunista y a esa gente que vamos a ver a quién pone, porque ya tú sabes, eso es a cualquiera, pero pongan a cualquiera, supongamos que pueden ganar la elección. Lo cierto es que es profundamente perverso cualquier régimen que, incluso teniendo la capacidad y el apoyo popular, se dedica a discriminar, oprimir e impedir el acceso a la participación política por la fuerza a cualquier minoría que exista en ese país. Supongamos que en Cuba existen 10.000, 100.000 personas que están en contra de ese gobierno y que quieren formar y participar en la vida política del país. Hoy no pueden. Quien sí puso la violencia el 11 de julio fue ese régimen que no puede comportarse de otra forma. Quien puso los tiros el 11 de julio fue ese régimen que no puede comportarse de otra forma. Quien puso los palos, quien organizó a la gente, quien los mandó para la calle, fue ese régimen que sí es profundamente violento. Y lo hizo porque sabía que el pueblo al que se estaba enfrentando no tenía con qué responderle. El tema con la emigración es un tema difícil porque se ha querido vender la emigración como una emigración política, y el que emigra
Generalmente Latinoamérica es un país que tiene muchísima migración, porque Latinoamérica está en crisis constante, pero la emigración de Cuba siempre se ha utilizado como arma política en contra del gobierno, incluso cuando Estados Unidos, que todavía Estados Unidos la potencia mucho, dándole como a los cubanos ciertos beneficios cuando emigran, y incluso para que te den la residencia en Estados Unidos tienes que declarar miedo creíble, que es una cosa muy loca porque tienes que decir que el gobierno te está persiguiendo y después al año y un día esa gente que dice que el gobierno de Cuba lo está persiguiendo le dan la residencia y miran. Y ha sido una lucha que ha tenido la contrarrevolución con ellos mismos porque saben que se les desmonta el discurso cada vez que un cubano que tuvo residencia por declarar miedo creíble vuelve. El cubano es el único refugiado político que vuelve al año al país de donde se supone que estoy yendo, ¿no? Entonces, eso demuestra mucho que la migración es sobre todo económica. Pero sí ha habido, sobre todo en una época de tanta crisis, muchísima más emigración. Sobre todo porque la juventud, que en un tiempo, por ejemplo, la juventud de mi madre, que estaba más cercana históricamente a la necesidad de la revolución, se cuestionaba menos la revolución. Yo no siento que sea malo que esta juventud que tenemos ahora cuestione más los procesos, y de la respuesta que demos a eso depende mucho, no tanto de la emigración, porque conozco muchos jóvenes muy revolucionarios y muy militantes que han tenido que emigrar por la situación del país, pero sí la polarización, o sea, el camino que uno decida y sus proyectos de vida, porque muchos de los jóvenes que yo conozco sí tienen como plan de futuro continuar apoyando la revolución donde quiera que estén, y eso es completamente válido. Única y exclusivamente puse este fragmento de la superconferencia por dos razones fundamentales. Y es para recordarle a la emigración cubana que hay 1% de reivindicación política en su condición que nunca deberíamos perder de vista. Hoy, si miramos el discurso de la propaganda, lo que se utiliza la propaganda para definir, entre otras cosas, la supervivencia de ese régimen, es endilgarle a toda la emigración cubana su condición de migrante económico para equipararnos al resto de Latinoamérica, donde existen democracias mucho más consolidadas que Cuba. Para decir que Cuba no es un ente extraño, un ente ajeno a lo que sucede con otros países de nuestra región, donde la gente también sale en masa de sus países por condicionantes económicas. Y vean cómo dice medias verdades que manipula a reconocer, y eso es una falacia, que en los Estados Unidos usted tiene que pasar una entrevista de miedo creíble para que le den una residencia. Eso es mentira. En los Estados Unidos hay muchísima gente que entra legal y que sin pasar una entrevista de miedo creíble, sin presentar un proceso de asilo, sin decir que es refugiado, puede acogerse a un beneficio migratorio que tenemos los cubanos y que su origen y su esencia es netamente política. Si usted mira la ley de ajuste cubano, es una ley de una sola página que yo invito a todo el que no se la ha leído que se la lea porque es única y exclusivamente una página. Es una ley que está diseñada desde el sentimiento para evitarle a los cubanos tener que pasar por un proceso de refugio. ¿Y por qué digo que la ley de ajuste cubano está destinada para privilegiar a los cubanos? Porque la ley de ajuste cubano considera que el simple hecho de haber sido usted cubano, de haber nacido usted cubano, lo eleva a la condición de refugiado per se, porque ha vivido bajo un régimen discriminatorio, un régimen que ha subyugado a su nación, un régimen que mantiene a su nación a sangre y fuego, controlada bajo el yugo de una única fuerza política. Ese es el espíritu detrás de la ley de ajuste cubano y que muchas veces no se explica. La ley de ajuste cubano lo que hace es decirle a los cubanos: usted nació en Cuba, el sufrimiento de su pueblo, el sufrimiento que ha generado el régimen que controla su país es suficiente para que usted como cubano no tenga que cargar con la responsabilidad y el peso que otras nacionalidades tienen que defender y tienen que enfrentar para defender un caso de asilo en los Estados Unidos. Eso es lo que hace la ley de ajuste cubano. Nos considera a los cubanos por el simple hecho de haber nacido en Cuba en refugiados per se. Toda la jurisprudencia que hay detrás de la ley de ajuste cubano, como repito, es de una sola página. Es una jurisprudencia que nos perdona a los cubanos por la ley de ajuste casi cualquier cosa. Es una jurisprudencia que lo primero que hace la ley de ajuste es considerarnos residentes permanentes con carácter retroactivo.
desde el momento en punto que usted ingresó a los Estados Unidos. Usted se ha pensado por qué usted puede a los 5 años haber entrado a los Estados Unidos sin haber sido residente cuando entró a los Estados Unidos, aplicar a la ciudadanía extranjera, aplicar a la ciudadanía norteamericana. Sencillamente porque la ley de ajuste cubano, por todo esto que les he explicado, nos ofrece un beneficio de decir, ¿en qué fecha entraste? Yo, si aplicaste la ley de ajuste cubano, hoy te voy a reconsiderar retroactivamente residente permanente y por tanto todo ese tiempo que estuviste antes en el país te lo voy a considerar para la ciudadanía. Pero ¿saben qué más hace la ley de ajuste cubano y toda la jurisprudencia que hay detrás? Te perdona tu estancia ilegal en los Estados Unidos. Si has estado ilegal en los Estados Unidos, la ley de ajuste cubano considera como si hubieses estado legítimamente en los Estados Unidos sin ninguna dificultad. Pero ¿saben qué más hace la jurisprudencia detrás de la ley de ajuste cubano? Considera lo que es una violación a la ley de los Estados Unidos, que es haber trabajado sin autorización. ¿Y saben por qué la ley de ajuste cubano y la jurisprudencia que hay detrás de eso hace todo eso? Única y exclusivamente por el drama que hemos padecido los cubanos bajo la bota de un sistema que es despótico y que sigue ahí. Toda esa tradición acumulada, gente buena, no la podemos botar por la borda, porque ciertamente tiene un componente importante de razón. Cuando esta muchacha asegura y utiliza el término de regreso a Cuba al año de un día o la autopercepción de muchísimos cubanos como emigrantes económicos como algo digno de llamar la atención y que desmonta cualquier idea de que en Cuba existe un régimen despótico al que siempre se puede regresar. Y hoy Gabriela me ha dado el pie para decir esto, pero tenía muchas ganas de decirlo hace mucho tiempo y yo repito, yo no juzgo a quien decide regresar a Cuba, yo no juzgo a quien decide a regresar a ver a su familia, a tener un contacto con sus familiares. Yo hoy le llamo la atención sobre todo a aquel que reniega que su condición actual no es una condición motivada políticamente. De ese yo sí reniego. Porque para mí la emigración de mi nación es una emigración eminentemente política. Digan lo que digan y hablen lo que hablen. Las condiciones que nos han llevado a los cubanos hasta aquí hoy son condiciones políticas. Ni más ni menos. Nada más que eso. Pues ala. Te vas a Nalda, ¿no? ¿Ya? Sí, toma. Bueno, gracias. Un cuaderno.